entonces en la Frodé lo primero que se produce pues es una actitud por parte de Monseñor Fournier, obispo de Nantes, sobre Marie-Julie Janet. A la vista del perfil del vidente, pues dice que esto es totalmente de Dios, porque había todo tipo de señales de estar viviendo temporadas largas solo alimentándose de la Eucaristía, sin tener ninguna excreción en ese tiempo. Es que son unas cosas que uno dice, unos dolores que va asumiendo y que ella ofrece como alma víctima. O sea, la Virgen le pide, como le pidió a Melania de la Salette, la Virgen le muestra que Francia necesita un alma víctima, es decir, alguien, como dice San Pablo, que complete la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, con sus sufrimientos. Y Melania se ofrece, la niña, y estuvo un tiempo muy importante pues sufriendo y ofreciéndolo por la conversión de los pecadores. Bueno, pues a Marie-Julie también se le pide y ella acepta. Ella se había librado de un cáncer, había sido curada milagrosamente de un cáncer, siendo jovencita. Y entonces es cuando y la Virgen le ofrece la oportunidad, si ella estaría dispuesta a asumir sufrimientos, porque en ese momento estaba sana. Y a partir de ahí empezaron a llegarle una y otra de sufrimientos para ir ofreciendo. Y todo eso acompañado con multitud de revelaciones donde... Ella estuvo postrada en cama, ¿verdad? Estuvo postrada muchos en años, cama, ¿no? Sí. Pero además murió con 91 años. Sí, claro, murió muy mayor. Y entre tanto, revelaciones. Y en todo ese proceso, claro, imagínese, pues desde 1950 hasta el año 1850, 1941, pues un periodo amplísimo, 91 años, ¿no? Entonces tiene profecías sobre la Iglesia, que ya hemos aludido, habla de la liberación del Santo Padre y el triunfo de la Santa Iglesia, Francia y Europa ante la guerra que se avecina, los castigos de la guerra, habla de revelaciones sobre Inglaterra específicamente, sobre España, específicamente. ¿Sobre España habla de la guerra civil, que va a haber una guerra civil mucho antes de que se produjera. Ya la profetizó la guerra civil. Lo profetiza. Y también hay otras revelaciones ahí en el País Vasco, de que no me acuerdo cómo se llaman. Ezquioga. Las apariciones de Ezquioga. En 1933. Exacto. Pues ahí también se habla de que va a haber, dentro de muy poco va a haber una guerra civil. Si esto era en el 33, pues 3 años después... Pero esto de esta mujer yo no lo sabía, que había profetizado la guerra civil española. En España, y luego cómo en este momento de la gran tribulación, claro, Rusia no atravesará los Pirineos, no llegará hasta España, porque será detenida por el rey francés, el monarca francés, el gran monarca que se le llama, ¿no? Pero que se está en estos momentos preparando en oración. Es un tipo que que está en un periodo de preparación para lo que sabe que se le avecina, ¿no? Y entonces... detendrá la invasión rusa, monarca, ¿verdad? Sí. Y no podrán pasar por los Pirineos. Y tiempo después defenderá el papado. Porque va a haber una crisis tremenda en Italia después de la que sucede en Inglaterra y en Francia. Habrá una crisis tremenda y unas catástrofes tremendas en Italia, y entonces y con motivo de eso el Papa pues estará muy perseguido, y entonces el gran monarca jugará un papel muy importante en la restauración de un gran Papa, un Papa muy santo, y amparado por la autoridad de Enrique V de la Cruz. ¿Y Marie-Julie qué dice con respecto a España, en el sentido de que Rusia no va a poder llegar a España, pero sí el será Islam? Detenido, pero sí habrá una invasión del Islam. Bueno, el Islam es que ya están las cosas que comenta sobre el Islam en muchos países, de costumbres que en Francia iban a ser aprobadas, que tal, pues deja sobrecogido, porque a nadie se le podía ocurrir que iba a haber tantísimos musulmanes en toda Europa, ¿no? En Austria, en Alemania, en Francia, y que iban a jugar un papel decisivo en toda esta gran tribulación, ¿no? De todos estos que se levantan. Y en el caso de España hay una parte importante de musulmanes que están
pero también habrá invasión por el mar, por Levante, y que, ya digo, serán solo 40 días, pero 40 días muy... ¿Eso lo dice? Sí, lo dice Marie Julie, sí, que a los 40 días... ¿Con esa precisión? Sí, con esa precisión, sí. Es increíble. Sí. No, es que cuando uno lee las cosas de esta mujer... Porque muy bien, hombre, yo había leído sobre la Salet, habría leído sobre Garabandal, había leído sobre Akita, Japón, sobre Medjugorje y tal, que no concretan, pero sí dan a entender que hay que prepararse y que estar ahí y purificarse para la gran tribulación. Ese es el gran mensaje, padre. Usted lo sabe primero, claro, que lo importante es estar en paz con Dios, sí. en conciencia, frecuentar los sacramentos. Exacto. Y prepararnos para lo que nos viene, ¿no? Prepararnos para lo que nos viene, que es muy interesante lo que nos viene. Pero bueno, que es muy esperanzador, porque mundo en las actuales circunstancias no tiene futuro ninguno. Un mundo que está repodrido, como dirían los argentinos. Que le ha dado la espalda a Cristo. Que le ha dado la espalda a Dios, a Cristo, a la Iglesia, a todo, y que había recibido el Evangelio y que no... Entonces, un mundo así no tiene futuro. Claro, seguro, ¿no? Eso es muy importante lo que ha dicho, padre. Había recibido el Evangelio. Claro. Es que España ha sido evangelizada, y hoy necesita más que nunca ser evangelizada. Claro, es que no es lo mismo un hindú es religión, un indio de India, pues que, bueno, que sí, allí estuvo en las costas, y allí está la iglesia Malankar y la iglesia Malabar, estuvo mi patrono, San Francisco Javier y otro, Santo Tomás, por ejemplo, apóstol. Santo Tomás apóstol estuvo en India evangelizando, ¿no? Y ahí están esas comunidades, pero la evangelización ha sido muy reducida, muy restringida a ciertas zonas. No es lo mismo Japón, donde ha habido pues entrar unos cuantos misioneros y cargárselos, y a todos los cristianos que se habían convertido, unas masacres impresionantes. No es lo mismo China, donde no dejaron que entrara San Francisco Javier, y donde ha habido algunas incursiones de misioneros católicos y protestantes y tal, pero muy reducidas. Es decir, países donde están viviendo con unos esquemas muy... lo que ha sido una sociedad europea donde ha estado implantado la cristiandad, donde europea y sobre todo en España. Sí, bueno, y en España, tierra de María, claro, en España y en Francia. Y en Francia, claro, y en Francia. Que por eso, hemos visto hace un momento. Por eso Francia tiene, pero por ejemplo París va a ser totalmente destruido. Eso lo dice ella. Y Marsella quedará totalmente anegada por el agua. Cuando sea el gran maremoto, ¿verdad? No es un maremoto, cambia el eje de la Tierra y entonces se produce como una... Pero eso lo dice también esta mística de la que estamos hablando hoy. Eso no me acuerdo si lo dice ella. Sí lo dice Lucia de Fátima. Lucia de Fátima, en su diario íntimo, en el año 43, que estuvo a punto de morir, pues la pobre, el obispo le dice: oye, que vas a palmar y que nos vas a dejar sin el tercer secreto, escríbelo. Y ella se convulsiona mucho porque la Virgen nunca le había hablado de escribir nada. Y entonces se le aparece la Virgen y lo cuenta ella y dice: no temas en obedecer al obispo, pero cuenta solo el tercer secreto y no la interpretación que yo te di para entenderlo, ¿no? Que yo os di para entenderlo. Entonces dice: en ese momento vio que el ángel tocaba el eje de la tierra y se producía un vuelco la tierra. Entonces, como el mar invadía la tierra, morían millones de personas en unos instantes, y pues, parece que dicen los entendidos físicos que es como una triple pasada, triple tsunami, ¿no? Que afectará, depende de las zonas donde el paralelo en que se esté. Por ejemplo, en el otro día que estuve con el padre Ignacio de Oñoro, que tiene lo de Bar Nazaret, tiene ese proyecto a 300 metros de altitud, resulta que, curiosamente, el ejército dice que en ese país, en el Amazonas, el agua solo llegará hasta 300 metros de altitud. No llegará a 400, como pasará, por ejemplo, en nuestro paralelo, ¿no? en España y en otros lugares. O sea, depende del lugar donde el que se produzca una... Bueno, pues ese tipo de cosas
pues las va explicando y va. Pero bueno, que como dice usted, lo importante es saber, claro, que es saber pues que tenemos que estar con las lámparas encendidas. Eso es. Y además dándonos cuenta de que todo esto es el comienzo de la liberación. Es una gran purificación. Va a ser algo muy doloroso, como toda una operación, es muy doloroso. El comienzo de la liberación, eso está en la Sagrada Escritura. Sí, así lo dice Lucas 21. Dice, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Y también lo dice Mateo 24. Es decir, Padre, nosotros no sabemos cuándo. Sabemos qué. Y siempre Jesucristo se negó a dar fechas exactas, aunque sí da datos de sucesos. Dice, como la higuera, cuando veáis que la higuera echa brotes, es que ya viene el verano. Pues vosotros igual. No os voy a decir cuándo, sino los signos de que esto ya llega. ¿Y por qué no da fechas exactas? Muy sencillo, porque lo explica San Pedro, porque el tiempo de Dios es el tiempo de la misericordia, y si hay un alma que si se espera un poquito puede convertirse, Dios va a esperar ese poquito, y a lo mejor se va a retrasar, o como ha pasado, por ejemplo, Cristo había dicho que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que le llegue la hora de los gentiles, el castigo de los gentiles. Ya está Jerusalén, ha dejado de estar en manos de los gentiles. Ahora ya tienen su propio Estado de Israel, que les dieron las Naciones Unidas. Y sin embargo todavía no se ha producido de manera inmediata. No es que haya fallado la profecía de Jesucristo, pero no se ha producido de manera inmediata. Llevamos 60 años de espera, desde la guerra de los 6 días, ¿no? Que ya cuando tienen ellos paz interior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues curiosamente porque en esos 60 años la Virgen ha estado apareciéndose en todas partes y con el mismo argumento. Es decir, se ve que le ha pedido al Señor, igual que le pidió que adelantara la hora de los milagros, le ha pedido una prórroga para que pueda buscar ella a las almas que vea que pueden convertirse antes de la gran purificación, ¿no? ¿Qué más cosas nos puede contar de esta mística, Padre? Bueno, porque tan desconocida para el gran público. Sí, hombre, se podrían contar cosas relativas a su vida, a los fenómenos místicos. Ella tuvo los estigmas, dijo al principio, ¿verdad? Los estigmas. Manos, pies y costado. Manos, pies, costado, el corazón. Durante muchos años. Sí, durante muchos años. Y además, pues a veces ella decía, pues va a manar sangre un cuadro que tengo a mis espaldas. Y efectivamente empezaba a llorar sangre. Y ella pedía que se lo dieran a beber, que se lo acercaran, pues ya no podía moverse. Y le acercaban esa sangre. Y ella pedía, por ejemplo, que la Virgen le hacía ver que le limpiaran los labios, porque es como cuando uno ha bebido la sangre de Cristo en la misa, tiene que purificarse porque sus labios están impregnados de la sangre de Cristo. Entonces pedía que un sacerdote, un ministro, le limpiara los labios con esa sangre, ¿no? Es una mujer que estuvo recibiendo la comunión, que le llegaba, como pasó en Garabandal, que a veces las niñas recibieron la comunión eucarística, y hay fotos, ¿no?, de cómo les venía una sagrada forma. El milagruco, ¿no? El milagruco. Sí. Pues de la misma manera a ella, y además con todo tipo de testigos, y además en los momentos en que la diócesis de Nantes le había prohibido a los sacerdotes que le llevaran los sacramentos. Entonces, hasta que ya la reprimenda que recibió el obispo fue escandalosa. Entonces el tío se asustó y, bueno, obedeció, ¿no? Porque cuando la Virgen dijo, esto se ha acabado, nuestro Señor quiere que reciba. Bueno, es una vida muy sacrificada, prototipo de alma víctima. Yo de los casos más bonitos y más claros que he visto de eso, de almas víctimas. Y al mismo tiempo, aparte de ser un alma víctima, esas revelaciones privadas, ¿no? Claro, que son espectaculares. Y lo que habrá contribuido a la conversión de muchísimas almas y que todavía puedan convertirse ahora, ¿no?
porque el Señor acepta esos sufrimientos cuando le pide a alguien, pues acepta esos sufrimientos por un bien, ¿no? Eso lo conté con motivo de esta Anneliese Michel, esta muchacha joven, la del exorcismo de Emily Rose, sí, que ya aceptó el martirio para dar testimonio ante la Alemania materializada de la primera mitad del siglo XX, de la existencia de los ángeles y de los ángeles caídos, del demonio, ¿no? Y entonces la Virgen le dijo: mira, ya has hecho mucho y si quieres te puedo liberar ya, pero si tú quieres proseguir, te matará y se dará un testimonio judicial, porque era juicio, y se dará un testimonio. Y así fue. Y el juez decretó que había muerto no por una negligencia del exorcista, sino porque el diablo la había matado. Es un juez alemán, sentenció esto, lo cual fue, pero ella aceptó el martirio. Bueno, pues hay almas víctimas, ¿verdad?, que Dios aprovecha pues un daño que se le ha hecho para revertir todo eso y convertirlo en una fuente de purificación para mucha gente, de santidad para el interesado y de purificación para mucha gente. Le voy a pedir su opinión sobre estas revelaciones de esta gran mística y desconocida al mismo tiempo, que ya lo es menos con este programa, padre, gracias a usted. Claro, estamos hablando de los tiempos. Usted apuntaba la posibilidad de que la guerra en Ucrania pudiera ser un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de lo que se nos viene encima. Sí, vamos, parece ser el tema de Israel, que habrá como una ralentización de esta guerra de Ucrania, pero que volverá a rebrotarse, implicándose con el conflicto entre Estados Unidos, Israel y el mundo islámico, que no sabemos cuándo sucederá, que no sabemos, pero que está ahí. Está ahí, que fue profetizado por esta gran mística. La espoleta está ahí y que fue la misma que profetizó el estallido de la guerra civil en España. Sí. Y que bueno, pues eso hará que efectivamente se vayan precipitando las alianzas habituales entre los países y que todo eso acabe pues una situación de guerra, como explica el Señor. Dice: cuando oigáis hablar de guerra, no os pongáis nerviosos, porque todavía tienen que pasar más cosas, o sea que no es lo último, sino que van a suceder más cosas todavía, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que vale la pena documentarse sobre estos asuntos, y un resumen de todo eso lo tienen en el Quo Vadis, el capítulo 4, que es donde explico pues cómo acaba toda la gran apostasía. La segunda parte lo que hago es explicar el remedio, que tiene que ser una nueva evangelización, pero una evangelización que sea evangélica, no como proponen los alemanes, que es cambiar el evangelio, porque dicen que el evangelio está anticuado, porque Cristo, como no es Dios, pues entonces podemos cambiar su evangelio, ¿no? No, mire usted que hay un pequeño detalle, es que Cristo sí es Dios, ¿no? Y entonces no podemos enmendarle la plana a Dios, ¿no? O sea que una evangelización evangélica. Pero eso, o sea, toda esa situación, pues sí conviene estar al corriente, conocer esas cosas, no para ponerse nerviosos, sino para estar preparados, estar en condiciones y no desconcertarse cuando sucedan cosas raras, cuando llegan noticias de no sé qué, ¿y esto cómo es, no? No, que nos pille, pues como dice el Señor, con las lámparas encendidas, ¿no? Yo creo que este es un gran final, que nos pille con las lámparas encendidas, y me voy a dirigir a vosotros, queridos amigos de Refugio Zabala, para congratularme de haber conocido a esta gran mística, Marie-Julie, gracias al padre Luzón, y sobre todo me quedo con este último mensaje de él, ¿no? Mantener las lámparas encendidas, que es el mensaje bíblico, por otra parte, no es nada nuevo, pero que tenemos que vivir el presente, tenemos que vivir cerca de Dios, frecuentar los sacramentos, y eso sí, estar preparados, porque cuando Dios quiera, nunca mejor dicho, no cuando queramos nosotros, sucederá lo que tenga que suceder. Ahí tenemos esas profecías de esta mística francesa, coetánea, lo decía al principio, pues de Martha Robin, de Luisa Picarreta, de Teresa Neumann, y lo importante es eso, que estas profecías acabarán cumpliéndose. No sabemos cuándo
sí sabemos cómo, y mientras tanto tenemos que estar en gracia de Dios frecuentando los sacramentos.